Señoras y señores, muy buenas tardes. Continuamos en la tarde de hoy el ciclo de charlas que la Comisión de Valores Morales y Jurídicos de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, coordinada por el doctor Iván López Casanova y que denominamos Juventud, Valores y Siglo XXI, que la habíamos subdividido en dos partes debido a lo ambicioso de su contenido. Un primer ciclo, Juventud, Valores y Familia, que estamos desarrollando durante el presente año, y un segundo ciclo, Juventud, Valores y Sociedad, que se desarrollará durante el primer semestre del próximo año y en el que trataremos las relaciones entre los valores de la juventud y la educación escolar y universitaria, las adicciones, la sexualidad y las nuevas tecnologías. Dentro de este primer ciclo, que iniciábamos con la charla Existe una crisis de valores, impartida por el doctor don Iván López Casanova, le sigue en el día de hoy la charla sobre valores sociales, valores familiares, los retos de la comunicación en casa, que impartirá doña Mara Esteban, directora de Generando Talento y consultora de recursos humanos. Al hacerme cargo de la presidencia de la Comisión de Valores Morales y Jurídicos de esta Real Sociedad Económica, una de nuestras mayores preocupaciones era y sigue siendo nuestra juventud. Entendíamos que ésta estaba, al menos desde nuestro punto de vista, perdiendo valores que perjudicaban no solamente a ellos mismos, sino a su futuro como personas y a la convivencia de las mismas en la sociedad. Sirvan de ejemplo, desgraciadamente, las imágenes que últimamente vemos tanto en las distintas cadenas de televisión como en las redes sociales, cada vez más frecuentes, en donde la juventud pone ante los espectadores sus intimidades, sus comportamientos, sus reacciones, etcétera, y que confirman nuestra afirmación. Un ejemplo. Siempre hubo peleas entre los jóvenes y seguramente las seguirá habiendo, pero la violencia entre dos chicas, la juventud de las mismas, las formas y maneras de dar la paliza la una a la otra y sobre todo, los comentarios de los jóvenes que las rodean y que graban lo que está sucediendo nos ponen los pelos de punta. ¿Y qué decir de sus expresiones? Mátala, reviéntala. Esto sucedía entre jóvenes estudiantes de escasos 13 años a la salida de un centro escolar. Estos comportamientos creo que nos obligan a tomar decisiones y, sobre todo, a que debemos de cooperar entre determinados sectores de la sociedad para que la situación actual cambie radicalmente y evitemos males mayores en el futuro. Otro ejemplo. Cuando hace escasos años uno viajaba en un transporte público, además de los correspondientes saludos, las conversaciones entre las personas era lo habitual, de manera que en un trayecto medio los viajeros se enteraban no solamente de las últimas novedades de la familia, del trabajo, etcétera, sino que se llegaba incluso a convertirse en consultas psiquiátricas o sanitarias donde las personas daban riendas sueltas a sus problemas. Hoy ocurre todo lo contrario. La mayoría de las personas que comparten un transporte colectivo están con la cabeza gacha, pendientes de un móvil que sujetan con la mano, con el que incluso pagan el trayecto, ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Y si nos fijamos, comprobamos que casi el 80% de los jóvenes están en esta situación. ¿Qué repercusión tiene esta actitud en las relaciones humanas? ¿Esta actitud es trasladable a otras situaciones de convivencia, a la familia? Pero todos ustedes, a los que en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y de su director, don José Carlos Alberto, agradezco su presencia. Han venido a oír la charla que impartirá doña Mara Esteban, cuya presentación estará a cargo del doctor Iván López Casanova, coordinador de este ciclo, y a los que agradecemos profundamente su colaboración. Espero que este ciclo de charlas sea no solamente del agrado de todos ustedes, sino que saquemos conclusiones que nos permitan, entre todos, contribuir a que nuestra sociedad sea más solidaria y más humana. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Iván López Casanova. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Estamos
haciendo una labor que puede parecer pequeña, y a lo mejor no lo es tanto. Hoy me llamaban a mí de Televisión Canaria para participar en un debate a raíz de lo que ha comentado Diego, de esa pelea que han tenido dos estudiantes tinerfeñas, ¿no? Y que ha salido en todos los medios de comunicación nacional. Supongo que me habrán llamado por este ciclo, porque yo tampoco soy tan conocido, ¿no? La verdad que no voy a poder ir porque mañana voy a un congreso y el debate era en la Televisión Canaria mañana por la noche y no estoy aquí, ¿no? O sea que este pequeño granito, este grupito de personas que nos vemos aquí, que vamos dando pasos adelante, pues a lo mejor estamos haciendo una labor que tiene mucha más resonancia de la que parece. Entonces quería empezar contando esta pequeña anécdota para que ustedes vean cómo el que trabaja por los jóvenes pues a veces ve los frutos, otras veces menos, pero que todo esto creo que va a tener una resonancia en la sociedad tinerfeña, en la sociedad canaria. Bueno, me corresponde como moderador del ciclo introducir la conferencia, la charla coloquio que nos va a dar Mara Esteban, y la voy a introducir con 3 pinceladas pequeñas. La primera de mis pinceladas es resumir un poquito lo que fue la primera conferencia en la que analizamos el mayo del 68, en la que pusimos a la juventud actual en contraposición con lo que fue aquella conmoción social de hace 50 años en toda Europa, en todo el mundo, y sacamos como una conclusión que me parece bien traerla ahora, hacerla presente, y es que los jóvenes tienen derecho a la educación de sus padres. Es un derecho de los hijos, pero esa educación ahora no es en una sociedad homogénea, sencilla, como quizá lo fue la sociedad del siglo XIX o la sociedad de otros siglos pretéritos. Por eso hemos traído a Mara Esteban, porque nos va a enseñar a educar, a cumplir, a mejorar, a aprender, a educar a estos hijos, a estos chicos jóvenes, pero precisamente en esta sociedad plural, homogénea, compleja, que es la que hemos heredado de mayo del 68. Primera pincelada. ¿Por qué he traído a Mara Esteban y más adelante a otras personas que nos van a hablar desde sus conocimientos muy pegados a la experiencia? Para esto voy a citar al pensador español más internacional, a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset hay un momento en que cambia filosóficamente, abandona el pensamiento abstracto, idealista que él había conocido en Europa, y entonces se da cuenta que ese pensamiento está caducado. Y entonces dice que tenemos que encontrar, que tenemos que restaurar pretéritas formas de pensar y que tenemos que hablar, tenemos que encontrar el saber de la experiencia de la vida. Lo quería leer textualmente. Mara Esteban viene del campo del coaching. Este es un campo que entronca perfectamente con ese saber experiencial, ese saber pegado a la tierra. Fijaos que el coaching nació de la experiencia deportiva. Nació no de las grandes abstracciones, de un pensamiento como teórico, sino del pensamiento práctico. Luego se aplicó mucho al mundo de la empresa, luego conectó con el mundo de la neurología, y Mara Esteban ha hecho una tarea que yo le agradezco profundamente, que es coger todo ese pensamiento del mundo de la neurología, de la experiencia, y lo va a aplicar a la familia. Pues con este agradecimiento os voy a presentar a Mara Esteban. Ella es licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado, es diplomada en Administración de Empresa por la Universidad de Valladolid y es máster en Gestión del Talento y Coaching por la Universidad Europea de Administración y Empresa. Actualmente está cursando un máster en Neurofelicidad aplicada por la Universidad de Valencia y trabaja en la marca Generando Talento, donde es coordinadora de la formación para empresas. Además es consultora de recursos humanos y coach ejecutivo.
Pues muchas gracias, Mara, Esteban, por ese trabajo que has hecho y que nos vas a exponer ahora aquí. Y nada, simplemente te cedo la palabra. Que impulsa tantos proyectos que están potenciando el valor dentro de proyectos educativos, organizaciones, ¿no?, para aportar valores a la sociedad y también a la real sociedad por abrirnos las puertas y poder estar aquí celebrando estas jornadas. Bien, yo para empezar quería... un momento. El directo. Bueno, podemos empezar. Yo os iba a lanzar una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar del coaching? Levantad la mano. ¿Cuántos habéis oído hablar del coaching? Una gran mayoría, ¿no? ¿Y cuántos de los que habéis levantado sabéis realmente lo que es el coaching? ¿Alguna mano? Bueno, alguna mano tímidamente se levanta, ¿no? Es curioso porque el coaching ha crecido mucho en los últimos años, se ha desarrollado mucho, pero en ese desarrollo muchas veces se han creado ideas confusas, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de lo que es el coaching, no sé por qué no... Perdón, pero no avanza en las... Moisés, si puedes venir... Bueno, si no lo voy... A ver, ahora. Yo creo que ahora. ¿Vale? Esta es la pregunta que os lanzaba. Y os comentaba que muchas veces se ha dado equivocación, ¿no? Además, el coaching muchas veces ha ido aparejado en los últimos años adjetivos, ¿no? Coaching educativo, coaching alimentario, coaching ejecutivo, coaching personal. Había un montón de coachings por la vida, ¿no? Entonces, los errores más comunes son estos. El coaching no es una terapia. Muchas veces la gente se piensa que todos los coaches son psicólogos o bien que todos los psicólogos usan el coaching como una herramienta, y no es cierto. El coaching, cuando surge, no surge para tratar una necesidad sanitaria, ¿no? Luego vamos a ver cuál es el objetivo del coaching, pero no es una terapia. El coaching tampoco es mentorización. Mentorización entendiéndolo como una persona que traslada toda su experiencia, todo su conocimiento, todo su saber a una persona que está realizando un camino muy similar al del mentor. El coach lo que hace es abrir puertas a la gente para que esa gente cree su propio camino, ¿no? No le traslada su experiencia, sino que le va dando como pautas. Y el coaching tampoco es formación. Muchas veces, no, yo estoy haciendo un curso de coaching. Realmente estás aprendiendo unas herramientas, estás aprendiendo una metodología, pero no estás haciendo un proceso de coaching, ¿no? Estos son los errores más habituales. Entonces, ¿qué es realmente el coaching, no? El coaching... La palabra viene de la palabra húngara, que se lee coach, no sé si en húngaro se dirá así, pero significa carruaje. Y era ese elemento que transportaba a unas personas de un sitio a otro. El coaching, su objetivo es ese, saber dónde está una persona y trasladarle a esos objetivos, a esas metas que se ha propuesto, ¿no? Si históricamente analizamos un poco el coaching, nos remontamos a Sócrates como primer coach. No sé si a él le gustaría esa palabra, pero ¿por qué le presentamos como el primer coach? Por la mayéutica que él usaba, ¿no? Porque él a sus alumnos les enseñaba con preguntas, les hacía preguntas poderosas que implicaban que la persona tenía que pensar, ¿no? El coaching funciona así, a través de preguntas que se lanzan a los clientes, a las personas con las que estás trabajando, para abrirles esas ventanas que os comentaba, ¿no? Para hacerles pensar, para que realmente ellos pongan en funcionamiento la materia gris y sepan cómo dirigirse y cómo trabajar. Si pegamos un salto de la historia y nos vamos del 450 a.C. a la actualidad, aparece un poco cortado Timothy Galway, pero Timothy Galway fue uno de los iniciadores del coaching, ¿no? En 1970 aproximadamente. Este señor se formó en Harvard, estudió pedagogía y además era deportista, era un tenista. Y en un momento determinado decide tomarse un año sabático para trasladar todo lo que habría aprendido en su carrera de pedagogía y trasladar esos conocimientos, esa forma de aprender al mundo deportivo. En un momento determinado, él se da cuenta, o sea, él se plantea por qué un tenista que tiene una formación técnica, que entrena igual 6 u 8 horas al día, tiene días brillantes en los cuales da unos toques maestros y luego de repente al día siguiente no consigue dar una pelota. ¿Qué pasaba ahí, no? Si sois deportistas, algunos por ahí que sí que sé que hay, sabéis que hay días que de repente la gente es muy buena y luego al día siguiente parece que no funciona, ¿no? Entonces él empieza a investigar qué es lo que está pasando y se da cuenta que todas las personas tenemos un potencial muy importante dentro de nosotros
nosotros un potencial que hay que desarrollar, pero también tenemos a nuestro enemigo jugando en casa, ¿no? Él habla de un juego interior, ¿no? Entre ese potencial que tenemos que desarrollar y las barreras, las limitaciones que muchas veces nos ponemos a nosotros. Él elaboró toda una teoría que recoge en este libro, el libro del juego interior, y se la llevó a los entrenadores. ¿Y qué le ocurrió? Que nadie le hizo caso, ¿no? Dijo que eran tonterías, que no servía de nada y que era cuestión de más horas de entrenamiento, más táctica, más estrategias, pero que sus teorías no servían de nada. ¿Qué ocurrió? Que quien se leyó ese libro fueron los deportistas y se sintieron muy identificados y pusieron en práctica todo lo que él, todos los conocimientos, todas las enseñanzas que él iba plasmando, ¿no? Lo que había descubierto, lo que funcionaba, lo que les podía ayudar. Y cuando los tenistas empezaron a funcionar mejor, los entrenadores dijeron, ¡ah, qué interesante! Sus teorías funcionaban, ¿no? A la par, en Inglaterra, John Whitmore había estudiado en Eton, había hecho la carrera militar en la Academia Militar Británica y trabajaba en una empresa, pero también se dedicaba al mundo deportivo en las carreras de coches. Entonces dijo, vale, me voy a llevar el libro del juego interior a mi campo, ¿no? A las carreras de coches. Funcionó y dijo, vale, ahora me lo voy a llevar a la empresa. Entonces, cuando él trabajó con Galway, hacer un proyecto para llevar todos esos conocimientos al mundo de la empresa, le pasó lo mismo que a Timothy Galway. En ese momento nadie quiso escucharle, ¿no? Se encontró con un vacío. Empezó a implantarlo poco a poco y ahora actualmente alrededor del 87% de las empresas británicas tienen una formación o siguen procesos de coaching con la gente de sus equipos. Aquí os he dejado el libro, por si os interesa, el coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Bien, ¿y por qué funcionaba también en las empresas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en las empresas? Por un lado, aumentaba el desarrollo del potencial, que era lo que proponía Timothy Galway, ¿no? Todos tenemos un potencial que hay que desarrollar. Si se trabaja, se consigue. Y cuando desarrollas ese potencial, ¿qué ocurre? Que incrementa el compromiso y la implicación de las personas dentro de la empresa, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con empresas, una de las mayores demandas que nos encontramos es necesito que mis trabajadores aumenten su compromiso, necesito que la gente realmente se implique, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú elevas el potencial de las personas, trabajas sus capacidades, sus habilidades, su talento, la gente rompe esas barreras, por lo cual ya no dice que no a un proyecto porque si dice que sí, igual le piden más, ¿no? Esas barreras, esos miedos, esas limitaciones que a veces nos ponemos a nosotros se van derrumbando. Y además, ¿qué facilita? Que nos habituemos, que seamos flexibles para un mundo cambiante. Fijaros que los expertos están hablando del famoso entorno VUCA, ¿no? Un entorno que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Cada vez necesitamos ser más flexibles porque lo que está pasando ahora lo sabemos, lo que va a pasar dentro de 10 años, que es muy poquito tiempo, no lo tenemos tan claro. Fijaros que en los últimos 15, 20 años ha cambiado nuestra sociedad mucho más que en los últimos 50, en los últimos 100 años, por lo cual es muy importante reconocer cuáles son nuestras capacidades y nuestras habilidades y hacernos cada vez más flexibles para esos cambios que están sucediendo. Si aumenta el potencial, aumenta la productividad, ¿no? La gente está más a gusto trabajando, la gente trabaja mejor, por lo cual la productividad dentro de las empresas mejoraba y, por tanto, también la satisfacción de los clientes, por lo cual las empresas estaban muy a gusto. Y también se dieron cuenta que al trabajar el potencial aumentaba el liderazgo. El liderazgo no de un equipo, sino el liderazgo interior de cada persona, ¿no? Cada persona era como más consciente de sí mismo, se lideraba mejor a sí mismo y luego era capaz de trasladar ese liderazgo a los equipos. En datos un poco más económicos y de empresa, fijaros, en 2010 en la revista Fortune salió que el 67% de las empresas más admiradas usaban el coaching. Y luego un dato de la tasa de retorno de la inversión que es del 570%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa invertía 100 euros en un proceso de coaching, le retornaban 570. Entonces, las empresas viendo esto empezaron a usar mucho el coaching como una herramienta del desarrollo de las personas que tenían dentro de las organizaciones. Fijaros, ¿cuáles son las claves del coaching? La primera clave, os la lanzo la pregunta, ¿cuál es? Os voy a hacer participar un poco. La motivación. ¿Bien? Es necesario una motivación. Es necesario cuando hacen un proceso de coaching que la gente realmente quiera hacer ese coaching, porque si no cuesta más trabajarlo. ¿Perdón? Bueno, las preguntas. Pero la clave fundamental, fijaros quiénes son las personas. Somos las personas en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque las personas
tenemos muchas facetas en nuestra vida, ¿no? Tenemos nuestra vida profesional, nuestra vida personal, nuestra vida social. Si una de esas patas falla, al final todo se acaba un poco cayendo, ¿no? Una de las herramientas que usamos en las primeras sesiones de coaching, perdonad porque sale un poquito la imagen cortada, ¿no? Es la famosa rueda de la vida, que si alguien ha oído hablar del coaching o ha tenido alguna sesión, probablemente le hayan hecho hacer un ejercicio de estos. ¿Qué hace la rueda de la vida? La rueda de la vida te plantea valorar los diferentes aspectos de tu vida. ¿Cómo es tu vida familiar? Del 0 al 10, pues está en un 7. ¿Cómo es tu vida profesional? Pues está en un 8. ¿Cómo es tu vida social? Pues entre la familia, el trabajo se queda en un 5. Entonces, uno de los objetivos es que cuanto más equilibrada y mejor puntuación tenga todos los aspectos de tu vida, más fácil vas a ir avanzando. ¿Por qué? Porque generalmente se dan varios extremos, ¿no? Gente que desarrolla al máximo su capacidad, su vida profesional, tiene un 10, pero quizás en su vida familiar se encuentra que tiene un 2, un 3, un 4, y eso a lo largo pasa una factura, ¿no? Tienes que estar pendiente de tu pareja o de tus hijos, y si los dejas por ahí, pues a lo largo eso acaba sufriendo, o al revés, igual pasa más con las mujeres, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida es cierto que tenemos que cuidar de los hijos y estar más pendientes, pero si descuidamos nuestra vida profesional, también se va a quedar coja, ¿no? No vamos a crecer como realmente podríamos, o la vida social, o la vida personal, ¿no? Si hacemos deporte, si nos cuidamos, si descuidamos esas cosas, al final acaban pasando factura, y los médicos son conscientes de ello, ¿no? Que muchas veces el estrés está ahí, ¿no? La angustia está ahí, la ansiedad. Si no nos cuidamos, al final acabamos cojeando por algún sitio. Entonces el coaching trata a la persona de una forma muy global, y para ello tiene varias herramientas. Las preguntas que comentabas tú por ahí, pero pasa de una escucha profunda, de una escucha en la que cuando tú estás escuchando a tu cliente, estás escuchándole simplemente, no estás juzgando, no estás teniendo ideas, le voy a decir, no, es un momento de escucha profunda para que esa persona vaya sacando todo lo que tiene dentro de sí, dónde está, qué quiere trabajar, qué herramientas tiene, cómo lo va a hacer, ¿no? Lo que usamos los coaches son esas preguntas abiertas, ¿no? No son una pregunta directa. ¿Y no puedes hacer esto? No. ¿Qué posibilidades tienes? ¿Cómo puedes tú solucionar este problema? Pues de primeras no le sale, pero le vas tirando un poquito. Es como, un ejemplo muy gráfico es, le abres una ventana, ¿no? Y entonces él tiene ahí como un mirador y él puede ir viendo hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Nos dedicamos un poco a abrir esas ventanas, esas puertas, para que él vaya orientándose hacia allí. Y luego le acompañamos en las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona está en una posición y quiere alcanzar unos objetivos o unas metas. A través de eso hay un plan de acción, ¿no? No se trata de decir, no, yo quiero alcanzar esto, tú quieres alcanzar eso, pero tienes que trazar un plan de acción, tienes que trazar una estrategia, como cualquier empresa, ¿no? Que tiene que alcanzar unos objetivos. Pues esas son los 3 puntos con los que trabaja el coaching, y siempre con este objetivo, ¿no? Antes os decía, ¿cuál es el objetivo del coaching? El coaching no busca una terapia, ¿no? No busca la salud de una persona, busca el desarrollo de todo el potencial de una persona, ayudándole a aprender, no enseñándole. Es muy importante este matiz, ¿no? No se trata de enseñarle, sino se trata muchas veces de ayudar a aprender, que está un poco en relación con la presentación que comentabas, ¿no? A los chicos hay que enseñarles, sí, pero hay que ayudarles a que sepan tomar decisiones, ¿no? Hay que enseñarles a que sean conscientes de que no pueden pegarse una paliza entre ellos, ¿no? No se trata de decirles está mal, no, tienes que darte cuenta tú de por qué realmente eso está mal. Pues por ahí va el coaching. ¿Oí? Apagado esto. Fijaros, esta frase lo resume rápidamente. Hay 3 métodos para alcanzar la sabiduría. El primero es la reflexión, que es el más noble. El segundo es la imitación, que es la más fácil. Y el tercero es la experiencia, que es la más amarga, ¿no? El coaching invita a la reflexión, a esas preguntas, a ese estar cuestionándose, ¿no? A ese tomar conciencia de uno mismo. Fijaros que la imitación es la forma más fácil de aprender. De hecho, todos desde pequeños aprendemos por imitación de nuestros padres, de nuestros familiares, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero llega un momento, también a veces de adultos aprendemos por imitación, pero llega un momento en que tenemos que soltar esa imitación. ¿Por qué? Porque tenemos que construir nuestra vida. No podemos seguir imitando continuamente a una persona, ¿no? Porque perderíamos nuestra identidad. Y luego es cierto que está la experiencia, ¿no? Que hay veces que cuando decides no imitar a alguien ya te lanzas tú solo al mundo y tienes que experimentar, ¿no? Puedes reflexionar, pero muchas veces la experiencia también nos va curtiendo. Bien, arriba ponía coaching familiar. Como comentaba Iván, mayo del 68 supuso muchos cambios, ¿no? En la sociedad.
Unos eran buenos, otros no eran tan buenos, hubo mucho cambio. Eso se notó también en el mundo de las empresas y se notó también en las familias, ¿no? En las familias se notó que los hijos de mayo del 68, que quizás habían tenido unos padres muy autoritarios, muy ordeno y mando, esto se hace así, porque lo digo yo, renegaron de esa autoridad tan fuerte, ¿no? Y probablemente se plantearon en su vida, yo con mis hijos no voy a hacer esto. ¿Qué ocurrió? Que la autoridad que busca su espacio la absorbieron los hijos y ha habido un momento en que parecían que eran los hijos los que querían mandar a los padres, ¿no? Y los padres que habían estado huyendo de esos mandatos de sus padres encontraban que eran los hijos los que realmente tenían el mando. Entonces, en un momento determinado, como el coaching había funcionado primero en el deporte, después en el mundo de las empresas, alguien dijo, vamos a llevarlo a la familia, ¿no? Bueno, hubo varias personas, pero una de ellas que lo trabajó bastante fue Stephen Covey, que quizás le conozcáis por su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Pues él escribió un libro que se llama El líder interior, que estaba muy orientado a la educación de los hijos, ¿no? Muy orientado a cómo trabajar en familia determinados aspectos que se estaban perdiendo pero que eran importantes. Y se resumían en estos 4. El primero, las responsabilidades, que lo comentaba antes Iván, ¿no? Responsabilidades como padres, pero los hijos también tenían que asumir que tenían unas responsabilidades como hijos. Los padres tenían que darle una educación, los padres tenían que cuidarles en las necesidades básicas, en que descansasen, en tener una alimentación, en tener acceso pues, a unos medios determinados, pero los hijos también tenían que asumir su responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, estamos pagándote una academia, aprovecha los estudios, estamos pagándote unos estudios, esfuérzate, ¿no? Dedícale tiempo, no lo dejes ahí, tú tienes unos deberes, pero también tienes unas obligaciones. Se trabajó también bastante el tema de la educación emocional. ¿Por qué? Durante mucho tiempo las emociones han estado como ocultas, ¿no? Sobre todo determinadas emociones. La tristeza no se permitía a los niños o sobre todo a la parte masculina. ¿Y qué ocurría? Que esas emociones acaban saliendo por algún momento. Entonces, si no están bien gestionadas, si no están bien trabajadas, acaban pegando un petardazo, ¿no? Entonces, hay que reconocer esas emociones y luego aprender a gestionarlas. La película de In and Out, del revés, lo trabaja. No sé si para el fórum ese que tienes pensado, Iván, quizás sea una película muy interesante porque trabaja las emociones más básicas, la tristeza, la emoción, el enfado, y cómo en un momento determinado de la película se ve que la tristeza se aparta, ¿no? Nadie quiere la tristeza, y menos ahora que es todo como alegría y hay que ser optimistas, ¿no? La tristeza está ahí, simplemente hay que gestionarla, ¿no? Y hay que ponerle un nombre y si en un momento hay que dejarla que salga, se salga, pero luego se vuelve otra vez a una vida normal. Luego está el tema de la comunicación como parte de la salud de la familia, no una salud sanitaria, sino una familia sana, ¿no? Una familia que necesita hablar las cosas, que necesita comunicarse, que necesita solucionar los problemas y no dejarlos pasar, porque al final se acaban enquistando. Luego voy a hablar más del tema de la comunicación, por lo cual no avanzo por aquí. Y luego el tema de las conductas y de los hábitos. Crear con la gente joven, sobre todo, hábitos saludables. Fijaros que nuestro cerebro generalmente funciona de forma automática, es mucho más cómodo para nuestro cerebro. Tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres y cuando tenemos que cambiar una de ellas nos cuesta mucho. Si no, pensad, hay un ejercicio que es muy práctico, es si siempre os ponéis el zapato izquierdo, poneros el derecho mañana. Ya veréis cómo no sale, porque lo tenemos automatizado. Entonces, si vamos subiendo el nivel nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros caminos para ir al trabajo y funcionamos de modo automático. De hecho, Stephen Covey decía que uno de los grandes limitadores de la libertad muchas veces era el hábito, porque nos impedía crecer, nos acomodábamos y seguíamos teniendo nuestra misma vida, nuestras mismas rutinas. Entonces, identificar cuáles son nuestros hábitos, ver si son buenos o son malos y ver cómo también de vez en cuando cambiar esos hábitos para seguir avanzando, favorecía mucho el desarrollo tanto personal como el desarrollo dentro de la familia. Bien. 100.000 millones. ¿Qué es esto? ¿Los euros que nos van a tocar en Navidades? ¿No? Pueden ser posibilidades. En este caso son 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas que tiene un niño cuando nace y 100.000 millones de neuronas que tiene un adulto súper trabajado, instruido y formado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambos cerebros? La diferencia son las conexiones neuronales.
Neuronas tenemos todos, pero fijaros, un recién nacido, no sé si funciona, sí, un recién nacido apenas tiene conexiones. ¿Por qué? Porque no ha tenido ningún tipo de aprendizaje. Probablemente tenga, y no aparecen, pero tendrá las conexiones básicas para llorar si tiene hambre, para quejarse si algo le molesta, o para llamar a su madre berreando porque quiere un poco de caso, ¿no? A medida que va aprendiendo, a medida que va descubriendo el mundo, va creando una red neuronal mucho más amplia, ¿no? Es como cada aprendizaje crea una conexión, y esa conexión, a medida que ese aprendizaje se repite, se va haciendo más sólido, ¿no? Fijaros, por ejemplo, los niños pequeños, cuando comienzan a andar, cuando lo intentan, al principio no lo consiguen. ¿Por qué? Porque la red neuronal que gestiona ese movimiento no la tiene creada. Poco a poco, a medida que va repitiendo, va poniendo en práctica su andar, esa conexión se va haciendo más fuerte, más sólida, están más conectados a través de la mielina, las neuronas. Entonces, lo que hace es que al final acaben andando, ¿no? Pues eso ocurre en todos los aspectos y en todos los aprendizajes que tiene la vida. Y uno de los objetivos que os voy a proponer en breve es ayudar a la gente joven a crear redes neuronales eficaces. ¿Para qué? Para que ese conocimiento lo tengan aprendido. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos un hábito que viene a ser una conexión neuronal que se ha creado, es muy complicado deshacerlo. O sea, se hace de forma automática, pero deshacerlo no está todavía, no se conoce la forma de hacerlo, ¿no? La forma de suplir ese hábito es crear otro hábito más fuerte. Bien, y otro concepto del cerebro. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Todo esto probablemente casi todos lo hayáis oído hablar, ¿no? El izquierdo es el racional, es lógico, es lingüístico, es muy analítico, y el derecho es pura emoción, ¿no? Entonces tenemos una parte racional y una parte emocional. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo? Que los dos hemisferios tienen que estar totalmente equilibrados, ¿no? Porque si no hay un desbalance. No sé si aquí hay algún seguidor de la serie de Big Bang Theory, que es unos científicos en Nueva York. Entonces hay uno que es una cabeza brillante, pero brillante, tan brillante, que su lado derecho está totalmente bloqueado, no existe. Entonces ya va aprendiendo costumbres sociales y se da cuenta de que si una persona está triste le tiene que ofrecer una bebida caliente. Entonces cuando ve que alguien tiene un problema le dice: ¿quieres una bebida caliente? No lo siente, él no lo ve, pero sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces es muy importante ayudar a equilibrar esos dos hemisferios. Imaginaros una situación. Llegáis a casa y os encontráis con una niña o un niño de 13, 14 años en plena crisis emocional. Nadie me escucha, nadie me entiende, soy una incomprendida. Nuestro lado racional, ¿qué nos hace decir? Nos hace decir: ¿pero qué cosas estás diciendo? ¿No ves que estamos tus padres pendientes de ti, y los abuelos, y la familia, y los amigos? ¿Qué ocurre? Que no vamos a conseguir gran cosa. ¿Por qué? Porque esta persona está totalmente poseída por su lado emocional, ¿no? O sea, es como, aquí está su cerebro emocional, nosotros estamos hablando con un cerebro racional y no estamos conectando con ella. Si le decimos: no te preocupes, es una tontería, lo que estás diciendo, se va a ir dando un portazo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero identificar cuál de los dos hemisferios está funcionando. En este caso es el derecho. Y después, cuando identificamos qué hemisferio es, tenemos que hablar en ese mismo hemisferio. Si es el emocional, tenemos que poner en funcionamiento nuestro lado emocional, decirle: jo, es verdad, tienes muy mala cara, cuéntame qué te ha pasado, te veo muy triste, estás muy preocupada. Conectar con la parte emocional. ¿Para qué? Para que haya una conexión como entre los dos hemisferios, o sea, entre esa persona y entre nosotros. Y cuando ya existe esa conexión, ya podemos llamar al hemisferio izquierdo y decirle: por favor, entra, te necesitamos, ¿no? Y ya intentar que la lógica, que una parte más analítica entre en funcionamiento. Entonces, ¿qué conseguimos por un lado? Por un lado conseguimos que nuestra hija, nuestro hijo, salga de esa crisis emocional en la que se ha metido. Y luego, además, le vamos enseñando que esas crisis se pueden gestionar, ¿no? Igual en ese momento no se le puede explicar qué es lo que hay que hacer, pero después, al cabo de un tiempo, sí que podemos tener una conversación y decirle: ¿te acuerdas de aquel día, lo que pasó? Analizarle un poquito la situación para que poco a poco ella vaya creando esa red neuronal que le permita salir de esas situaciones, porque se van a repetir a lo largo de la vida, ¿no? Fijaros que esto también se puede llevar a un contexto laboral. O sea, cuando una persona viene porque ha tenido un problema en el trabajo y te empieza a contar bla, 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 y te analiza toda la situación, probablemente esté en el hemisferio izquierdo. Entonces tú tienes que argumentar desde el lado izquierdo, pero poco a poco irle llevando el hemisferio derecho para que se vayan equilibrando y los dos vayan aportando, porque aunque son muy diferentes y casi parece que tienen
una personalidad totalmente distinta, los dos les necesitamos que estén funcionando, ¿no?, para tener una vida medianamente cuerda. Bien, por lo cual tenemos dos objetivos en la familia con la gente más joven. Por un lado, crear conexiones de calidad, ¿no? Y por otro lado, conectar los dos hemisferios. ¿Cómo podemos crear esas conexiones de calidad? Primero con el ejemplo. Cuando es gente muy pequeña, aprenden por el ejemplo, ¿no? O sea, imitamos siempre lo que comentábamos antes, ¿no? El ejemplo muchas veces ayuda. Si nuestros hijos ven que en casa cuando hay un problema se soluciona a gritos, a voces y se da un golpe en la mesa, pues cuando tengan 15, 18, 20 años van a repetir ese mismo comportamiento, si no les enseñamos algo diferente, ¿no? En cambio, si les enseñamos que cuando hay un problema nos paramos, lo pensamos, lo reflexionamos, buscamos otras soluciones, pues a la larga ellos van a ir haciendo lo mismo. Otra estrategia que encontré y a mí me gustó mucho, que es el pensar en alto, ¿no? Cuando tú estás en casa y elevas como tu pensamiento de lo que vas a hacer o cómo vas a solucionar un problema, le estamos trasladando como nuestro conocimiento, nuestro pensamiento a nuestros hijos. Esto yo recuerdo que cuando leí esta estrategia dije, voy a aplicarlo, voy a ver si realmente funciona, ¿no? Entonces, yo los domingos suelo aprovechar para organizar un poco la semana, las reuniones, los cursos, no sé qué. Y dije, voy a probarlo con mi hijo mayor que tiene, bueno, en ese momento tenía 7 años. Y entonces, yo no se lo dije a él directamente, pero estaba por ahí, sabía que me iba a escuchar. Y dije, voy a ver si me organizo la semana y así me sale bien. Lo adapté un poquito el discurso a su edad, ¿no? Total, que yo me puse a hacer mis cosas, él se puso a hacer las suyas y ese domingo a las 12 de la mañana tenía preparada su mochila y su ropa del uniforme para el colegio. Luego tuve que aclararle que era mejor hacerlo un poquito más tarde, ¿no? Y que no estuviera el uniforme encima de la cama todo el día. Pero él lo aprendió, ¿no? O sea, de lo que se trataba lo había conseguido. Entonces, muchas veces es trasladar ese pensamiento, ¿no? Nuestros hijos, cuando van creciendo, no saben realmente cómo funcionan. Nos copian, pero hay veces que no lo saben porque nunca lo han vivido. Entonces, si nosotros le trasladamos esa experiencia, es una forma más de que ellos vayan aprendiendo. Y por otro lado, están las conversaciones, ¿no? Que a determinadas edades son muy poderosas. Cuando la gente ya va teniendo una capacidad de razonar, de reflexionar, de poderte sentar, ir hablando, es muy poderoso. Fijaros, desde Generando Talento trabajamos mucho el tema del talento. Y hace poco estaba trabajando un libro y contaba la siguiente historia. A finales del siglo XIX había un pueblo en Italia que se llamaba Roseto. Era un pueblo que se dedicaba a la extracción de mármol. En un momento determinado el mármol se acabó, no tenían ningún otro tipo de sustento y hubo un grupo de gente que emigró a Estados Unidos. Se fue a Nueva York, de Nueva York se puso a caminar hacia el oeste y en un momento determinado encontró un sitio y decidieron asentarse. Cada año iban llegando más rosetinos de Italia y se iban asentando ahí. Fueron creciendo, fueron construyendo su iglesia, la plaza del pueblo, hicieron un monumento a su pueblo de origen y fueron prosperando, ¿no? Aparecieron pequeños comercios, se dedicaban a la ganadería, a la agricultura y pudieron ir creciendo. Y en un determinado momento, en torno a 1950, un doctor americano, el doctor Wolf, aparece por este pueblo, no sé muy bien por qué aparece, pero le pareció muy agradable la vida allí y dijo, bueno, me voy a ir a pasar las vacaciones de verano allí. Entonces, cuando estaba de vacaciones, estaba hablando con el médico del lugar y este médico le comentó, mira, es muy curioso porque entre todos mis pacientes no tengo ningún paciente menor de 65 años con problemas cardíacos, lo cual en la época debía ser bastante normal, no sé si ahora será parecido, pero bueno, le sorprendía mucho ese dato y entonces el doctor Wolf decidió investigar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque no se cumplía la estadística que era habitual en la salud americana en ese momento, ¿no? Entonces estudió la genética y vio que no era lo que marcaba esa diferencia, porque había gente de Roseto en otras ciudades americanas que sí que tenía problemas cardíacos. Estudió la alimentación y era una alimentación de una dieta mediterránea, pero como otros asentamientos europeos que había por la zona y tampoco se cumplía esa estadística. Deporte, pues tampoco es que estuviese muy de moda en esa época hacer deporte o hacer running o hacer yoga, eso tampoco era. Entonces él seguía investigando. Y un día iba por la calle, tenía que ir a un sitio y una distancia que tardaba aproximadamente como 5 minutos, 10 en recorrer, se convirtió en 3/4 de hora. Y le llamó la atención ese dato, dijo,
¿qué ha pasado aquí, no? Y se dio cuenta de que se había ido parando con la gente, hablando con unos, hablando con otros, escuchando. Y dijo, a ver si va a estar aquí la clave, ¿no? La clave de la relación, del entorno social que se ha creado aquí. La gente se conocen unos con otros, familias amplias que vivían 3 generaciones muy cerca, podían compartir, podían tener muchas comidas. Empezó a investigar, desarrolló toda una teoría de cómo ese clima social favorecía la salud cardíaca. Fue a un congreso, lo presentó y nadie le hizo caso, como a los 2 anteriores, ¿no? Parece que los que lanzan nuevas ideas al principio se chocan con algún tipo de barrera, pero poco a poco fue profundizando en los estudios y al final fue avalado, ¿no? Que muchas veces las buenas relaciones sociales, las conversaciones con la familia nos liberan del estrés, ¿no? Tienes un problema, lo cuentas, te dan un consejo, no, pero eso agilizaba mucho la salud, ¿no? Eso daba como una calidad de vida que no se estaba consiguiendo. Fijaros, y todo era a través de las conversaciones, ¿no?, que tenía la gente del lugar. Cuando Iván me propuso dar esta sesión, había llegado a mis manos este libro, En defensa de la conversación, ¿no? Sherry Turkle es una profesora americana del MIT que se ha dedicado a estudiar los últimos 20 años las relaciones entre las personas y las nuevas tecnologías, no solamente redes sociales, ¿no?, las nuevas tecnologías como tales. Empezó con los ordenadores, aplicaciones informáticas, móviles y tal, ¿no? Entonces dije, ay, yo creo que este libro me va a servir, ¿no? Yo había empezado a leerlo, empieza hablando de la empatía, habla también de la soledad, pero no como un problema, sino como algo que nos aporta mucho porque nos permite reflexionar, nos permite pensar y cada vez estamos perdiendo esos ratos de soledad, ¿no? Y luego trabaja cómo ha influido las nuevas tecnologías en diferentes aspectos, en la familia, en la educación, en la pareja, en los estudios. Entonces yo rápidamente, cuando Iván me propone esto, me voy al libro y digo, voy a ver el capítulo de familia, pensando en encontrarme cómo trabajar con la gente joven, ¿no? Y de repente me encuentro con esto. Familia, papá, deja de buscar cosas en Google, quiero hablar contigo. Era una bufetada. O sea, a mí me escoció un poquillo, ¿no? Porque no era hacia los hijos, realmente me lo estaba diciendo a mí. Y a lo largo de todo el libro, de ese capítulo, tiene lindezas como esta. Papá, deja de buscar, que realmente lo que quiero es hablar contigo, ¿no? No quiero que te pongas a buscar en internet. Mi madre siempre está con su correo, siempre pendiente de su teléfono, siempre lo tiene en la mesa y si vibra lo mira de inmediato. Eso a mí me ha pasado, o sea, tengo que reconocerlo. Y esta es la que a mí más me gusta, ¿no? Creo que mi madre se ha olvidado de cómo hablar. Me da la impresión de que muchos de nosotros estamos usando el teléfono, siempre es porque nos hemos olvidado de cómo mantener una buena conversación. Fijaros que son respuestas que dan en la investigación gente muy joven, ¿no? Y yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis tenido una buena conversación en la última semana? Levantad la mano. Hay gente. ¿Y cuántos habéis tenido esa buena conversación sin el móvil, sin que os haya interrumpido? Bueno, por ahí hay algunas manos, ¿no? Vale, pero fijaros cuánto nos cuesta, ¿no? El móvil ha llegado, se ha introducido y es una parte más de nosotros. Cierto que Iván habla del mayo del 68, pero yo creo que también yo soy más de las nuevas tecnologías. El mayo del 68 me pilló un poquito fuera de proyecto incluso. Pero las nuevas tecnologías yo creo que sí que me han cogido más de cerca, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que yo no las voy a demonizar, yo las uso, me gustan, pero hay que aprender a usarlas. No me voy a detener en ese tema porque creo que hay una jornada en la que se va a hablar de ello, ¿no? Pero es una cuestión de equilibrio, ¿no? Es decir, yo hace un par de años tuve que hacer un viaje al País Vasco por trabajo. Mi hijo pequeño tenía muy poquitos años, pero gracias al FaceTime pude cenar con ellos. Hace 15 años probablemente hubiera estado en una cabina metiendo moneditas para poder hablar con ellos. Ha facilitado algunas cosas, ¿no? Ha facilitado un intercambio, ha facilitado una comunicación. El problema es que muchas veces está fallando la conversación, ¿no? La conversación se pierde. Ahora no hay conversaciones, es más difícil. Todos nos lo decimos por WhatsApp, todos nos lo decimos por correo electrónico y no avanzamos. Y fijaros cuáles son, o sea, el reto que es la conversación, ¿no? Fijaros, ¿qué facilita la conversación? Facilita la empatía. La conversación es un campo de entrenamiento de la empatía, ¿no? Es un permitirte conocer una mente, conocer otras ideas, conocer cómo piensa otra persona que tenemos a nuestro alrededor. Hace como pues, un mes o algo así estaba dando una sesión en un centro de FP a gente que iba a salir al mercado en poquito tiempo, ¿no? Y era sobre marca profesional, pero no sé cómo acabamos hablando de la libertad de expresión.
Y hablábamos sobre cómo ahora se nos llena la boca con la palabra libertad de expresión, libertad de expresión. Todos tenemos libertad de expresión, pero muchas veces esa libertad de expresión se limita a hablar, no se exporta a la escucha, ¿no? Cuando a una persona le toca escuchar y encima unas ideas que son contrarias a las suyas, ahí parece que ya la libertad de expresión se ha quedado como muy difuminada, ¿no? La empatía tiene que trabajar eso, la empatía tiene que trabajar también el respeto, ¿no? Es decir, yo soy una persona, yo soy única, yo soy individual, yo tengo mis ideas, tengo mi propia vida, pero el respeto me une a una persona con la cual quizás no esté coincidiendo. Iván tiene un vídeo por ahí que lo habla, ¿no? Habla de la pluralidad, habla de ese respeto a ideas que no tienen que ver con nosotros, pero que hay que trabajarlo. No voy a entrar en ese tema porque creo que una de las sesiones se va a trabajar, así que os dejo el gusanillo para que vengáis. Luego, otra de las cosas que permite una conversación es el poder reflexionar, ¿no? Cuando tienes una conversación muchas veces es como pensar en alto, ¿no? Estás lanzando tus pensamientos, estás lanzando tus ideas y quizás a medida que las vas hablando, las vas elaborando, las vas trabajando, pues facilitar en casa estos momentos de reflexión, de pensar, de ayudar a nuestros hijos a que aprendan a reflexionar, va a facilitar mucho su vida en un futuro, ¿no? Fijaros que quizás en un primer momento les cueste esto de reflexionar, ¿no? Son más inmediatos, son más directos, son más, yo tengo esta idea en la cabeza y la llevo a cabo, ¿no? Pero es muy importante orientarles a esa reflexión y ahí es donde se tiene que poner en funcionamiento un poco vuestro lado coach, ¿no? Hacerles preguntas, hacerles interrogantes que les hagan cuestionarse un poquito esas ideas. ¿Para qué? Para que las vayan como poniendo una base sólida, ¿no? Para cuando tengan que defenderlas o para cuando se tengan que apoyar en ellas. Y fijaros, también favorece la conversación la privacidad, sobre todo las conversaciones en familia. Las conversaciones en familia crean un espacio de protección en el cual no estás expuesto a las redes sociales, no estás expuesto a tener que ofrecer tu cara bonita porque luego te van a dar el me gusta o te van a dar el corazón de Instagram. Las conversaciones en familia favorecen el que la gente joven pueda ir desarrollando esas ideas, ¿no? Desarrollar esas ideas sin ser enjuiciados, sin ser valorados de una forma negativa porque tengan unas ideas y ahí van creciendo y van haciendo que esas ideas sean como más fuertes y más sólidas. Y la cuestión ahora es, ¿y cómo se hace esto, no? Pues bien, 5 claves para ir acabando de una buena conversación en casa. La primera de ellas, identificar qué tipo de comunicación tienes en casa. ¿Tienes una comunicación inquisitiva o tienes una comunicación colaborativa? Aquí voy a poner un ejemplo. Comunicación inquisitiva. Llegas del trabajo, todo el día, has salido de casa a las 8, llegas destrozado, ha sido un día duro y te encuentras la casa patas arriba. Los niños, cual indios, jugando por el salón y tu pareja tirada en el sofá. Entonces, una comunicación inquisitiva es, pero bueno, yo llego cansada, es súper tarde y me encuentro en la casa así, ¿no? Echas toda la bronca, echas todo tu enfado, te liberas y ya está, ¿no? Una comunicación colaborativa, ¿cuál es? Es esa que llegas a casa, en la misma situación, después de un día intenso, te encuentras el mismo panorama revolucionario en tu casa, te tomas un momento para respirar y dices, vaya, tú también has tenido un mal día, ¿no? Y tu pareja te dice, pues sí, la verdad es que ha sido muy complicado, pues venga, vamos a organizarnos, tú te encargas de los niños, yo voy preparando la cena, o al revés, o los niños que vayan recogiendo la habitación, al final consigues lo mismo, porque tarde o temprano la casa va a estar recogida, pero el clima familiar ha sido muy diferente, ¿no? Se ha creado una situación, o sea, todos hemos estado muy cansados, pero ya no ha saltado la bomba en casa, ¿no? Ya no hay ese mal ambiente de estar todos como enfadados. Y ahora os lanzo estas preguntas para que las trabajéis, ¿no? Primero, ¿qué tipo de comunicación tienes en casa? Habitualmente tenemos las dos, ¿eh? O sea, generalmente hay momentos en que la inquisitiva no sale porque estamos destrozados o porque hemos tenido un mal día o lo que sea. Y la colaborativa también la tenemos de vez en cuando, o sea, la tenemos, ¿no? Porque nos sale cuando estamos más descansados. ¿Qué tipo de comunicación te gustaría tener? ¿No? Igual descubrís que también hay otro tipo de comunicación. Y luego la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo vas a crear esa comunicación? Esto no se va a conseguir de un día para otro, ¿no? Necesita un entrenamiento. Y fijaros que además, a medida que nuestra comunicación sea más colaborativa, la gente joven que haya en casa, los niños, los adolescentes, lo van a ir viendo y lo van a poder ir aplicando, ¿no? Porque es que son repetidores, hacen más o menos lo que ven en casa, por lo cual estamos también colaborando a que ellos vayan cogiendo un tipo de conversación que les va a facilitar su vida, ¿no? Cuando vayan creciendo y en la vida laboral y cuando ellos creen su propia familia.
ahí pone la escucha activa, ¿vale? Escucha con todos los sentidos. Escucha, observa lo que realmente están diciendo. No sé si os ha pasado, cuando hay un niño pequeño en casa, le has acostado, decides que ya es el momento de poderte sentar en el sofá y cuando te has sentado, ¡mami! Por el pasillo, ¡agua! ¿No? Entonces vas a la cocina, coges el vaso de agua, se lo llevas y apenas bebe agua, ¿no? Como que moja los labios y dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, parecía que estaba cruzando un desierto muerto de sed y realmente no ha bebido tanto. Pues ahora ya hay estudios que han estudiado eso porque nos debemos de quejar mucho los padres de que nos pasa y detrás de eso hay una necesidad del niño de saber que vas a estar ahí por la noche, de sentirse querido, del último beso, o sea, una especie de contacto madre-hijo, por lo cual nuestra escucha con la gente más joven en casa, con los adolescentes, con los niños, tiene que ser una escucha activa, ¿no? Saber realmente qué es lo que nos están pidiendo, saber realmente qué es lo que les está pasando, ¿no? Y para eso muchas veces hay que escuchar no solamente las palabras, sino los gestos, porque detrás de los gestos muchas veces va emociones, ¿no? Eso no pasa en el WhatsApp. Podemos poner un emoticono, pero fijaos la cantidad de conflictos que hay porque es el emoticono que tú no esperabas recibir, ¿no? Entonces ya no sabes si la carita sonriente era sonriente o era una mueca riéndose de ti, ¿no? La escucha en una conversación te permite tener una escucha realmente activa. Encuentra un momento para tener esa conversación, un momento y un lugar, ¿no? La gente joven, los niños que tenemos en casa necesitan esos espacios y tiene que ser el espacio idóneo. Si nuestro hijo tiene problemas en los estudios y aprovechamos la comida del domingo en un restaurante para echarle la bronca, pues probablemente le bloqueemos mucho más, ¿no? Hay que buscar ese momento y ese lugar, ¿no? Aunque sea haciendo el pino, ¿no? Hay que saber qué momento es bueno para hablar con nuestro hijo, ¿no? Qué momento y qué lugar, qué situación está esperando él para encontrar esa conexión, ¿no? Para que poco a poco se nos vaya abriendo. Ay, perdón, que saltó demasiado rápido. Luego, usa un lenguaje positivo. Lo del lenguaje positivo ha estado muy de moda, parece que es como un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Un optimismo demasiado happy flower, por decirlo de alguna manera, pero ahora ya se ha demostrado que nuestro cerebro, Antonio Damasio, que fue premio Príncipe de Asturias hace poquito, demostró que nuestro cerebro funciona mejor con mensajes positivos, ¿no? En vez de si a un niño le dices eres un desastre, no estás trabajando nada, bla, 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 lo cual puede ser cierto, hay que enfocárselo de otra manera para que él se sienta más cómodo, ¿no? Fijaros, el ejemplo es muy sencillo, entráis en una tienda y os encontráis una persona con una cara como esta o así. ¿Qué ocurre? Que es que te entran ganas de salir corriendo, ¿no? Pues si nosotros a nuestros hijos nos ven siempre así o así, con cara de póker, diciendo lo has hecho mal, no has avanzado, no has trabajado, no sé qué, ¿qué ocurre? Que le acabamos bloqueando, ¿no? Por lo cual esas conversaciones no van a prosperar. Y ya para terminar, cambia las respuestas. ¿Seguro? Seguro que vosotros sabéis, tenéis en la cabeza alguna pregunta que vosotros hacíais a vuestros padres y siempre os daban la misma respuesta, ¿no? Mamá, quiero salir, no, hoy no es el día. Pues hay respuestas que tenemos muchas veces como automatizadas. Pues es necesario cambiar esas respuestas, ¿no? En casa, si tenemos la norma, por ejemplo, de no ver la televisión entre semana, pues es cierto, es una norma que hay que intentar cumplir al 95% de las veces, ¿no? Hay un momento determinado que quizás nuestro hijo necesite desconectar y ver una película una noche, ¿no? Bien porque está destrozado o bien porque ha tenido una semana brillante y como premio se lo damos, ¿no? Pero romper estas respuestas rompe también el comportamiento automático que muchas veces se crea en casa. Y ya para terminar, os voy a pasar la palabra a vosotros, porque lo he hablado todo seguido. Si queréis comentar alguna cosa o decir algo, pues entre Iván y yo os vamos respondiendo. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a moderar los debates en todas las sesiones y simplemente lo modero yo, pero tenéis el turno de palabra para preguntar a Mara lo que queráis. Sí. A ver, una pregunta, procurar que sean breves porque ya las tenéis, ¿vale? Una intervención breve si vais preguntando. Salud, según tu criterio, ¿a qué edad debe empezarse con el aprendizaje de este tipo de conducta? ¿A qué edad deben de besarse? Sí. Bueno, yo creo que depende de la madurez de cada persona, ¿no? Yo creo que ningún niño es único, cada uno tiene una evolución, cada uno tiene un desarrollo. Yo creo que ahí son los padres muchas veces los que le tienen que ir explicando las cosas, ¿no? Cuando una persona, yo creo que un niño o una niña decide que tiene una pareja, un pequeño noviete y tal, el besarse, pues
Yo creo que eso los padres ya lo tienen que tener hablado, ¿no? O sea, ya tienen que ver los padres, ya tienen que detectar, ya tienen que tener esas orejas amplias para saber si hay alguien en su vida y poco a poco anticiparse a esa situación. Yo creo que decir una edad, yo creo que es la madurez de la persona y del trabajo que hay en casa detrás de esa situación. No hay una edad. Hombre, evidentemente no con 5 años, ¿no? Aunque con 5 años ahora en las guarderías parece que se dan besitos. 14, 15, 18, pues es que si con 18 no ha encontrado pareja, pues pobre, si le decimos que a los 18 tiene que darse un beso, ¿no? Yo creo que va un poquito en función de la persona. ¿Eh? ¿Y a qué edad debe terminarse? ¿A qué edad debe determinarse? Bueno. A ver, ¿más preguntas? ¿Por ahí? O sea, si te he entendido bien, la conversación con los hijos es la clave de tu comunicación, ¿no? Claro, es la forma que tenemos de llegar a nuestros hijos. O sea, si no hay conversación, en el libro este que os comentaba, es muy americano y todos los ejemplos son americanos, pero el libro cuenta que ya hay familias que deciden tener las conversaciones, o sea, las discusiones por internet. ¿No? Aquí no sé si todavía ha llegado, a mí me pilla un poco lejos, pero tienen conversaciones porque dice que así piensan más lo que van a decir, no sueltan todas las burradas porque releen los mensajes. Es muy frío, ¿no? Porque te pierdes, o sea, ese contacto, ese ver la mala cara o ver la reacción, ¿no? Entonces, la conversación es clave. No podemos delegarlo a las redes sociales porque son un canal, pero no es el tú a tú. ¿Sí? Yo pienso que hoy en día hay mucha conversación a través de las redes sociales. Sí. Gracias. Incluso yo con mis hijos mantengo muchas conversaciones a través de las redes sociales. Sí. O sea, pero digamos en Messenger, ¿no? O Sí, sea, sí. privado, ¿no? Sí, no en público, sí. Pero, Si es un buen medio, o sea, yo además... Porque ya no viven contigo. sí, dos viven conmigo, pero dos no viven conmigo, solo uno vive conmigo. Claro, Entonces, es un canal, o sea, yo por ejemplo, mi familia está fuera y también es cierto que tengo conversaciones por WhatsApp o así, pero luego está la conversación de un tú a tú, ¿no? Que esa no te la pierdes, no te la puedes perder. O sea, no puedes delegar las conversaciones a una red social o a un... ¿Por qué? Porque pierde mucho. Es cierto que si tú estás aquí y tu hijo está en Australia, pues tienes que usar... Pero bueno, ya tienes el Skype o tienes el FaceTime que te permite un tú a tú más directo. ahora nosotros sí mantenemos los domingos que tiene que reunirse toda la familia. Claro, ¿ves? Ahí está, son Eso. pequeños huecos, pequeños momentos que favorecen esa conversación. A ver, Domingo. Perdón. Hola. Domingo, que Hola. creo que estaba en un segundito. Sí. Un elemento importante yo entiendo, de esos aprendizajes de padres con hijos es el juego. Sí, El juego. Y el juego de algún modo físico, sí, que de algún modo descongestiona y da posibilidades de momentos de caminar, de conversación más sosegada, más relajada, más sí, eso. sí, Eso por un lado. Yo entiendo que en general la vida social, que se apoya en la socialización del individuo, de la persona, es un arte. Es un arte y según los momentos en que tengas que estar, tienes que sacar registros diferentes para obtener un resultado que no siempre es económico, que no siempre es de empresa, etcétera, que también lo son, porque la negociación tiene que estar ahí, y que es algo muy importante el desarrollarlo en la familia. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, esos elementos, como la familia es la escuela más importante de formación para que luego con la escuela verdadera salga el niño consolidado. Lo que pasa es que esta es una sociedad en que hay mucha superficialidad y no da tiempo, porque la madre trabaja, el padre trabaja, etcétera. sí, yo creo que hay que buscar esos momentos. Lo que comentas del juego es muy interesante, ¿no? Como el juego es muy constructivo, ¿no? El juego te da muchas herramientas para trabajar muchos temas.
en un juego de mesa estratégico, bien irte a jugar al fútbol, bien irte... Cualquier deporte, cualquier juego crea mucha conexión, ¿no? Porque además luego lo recuerdas, ¿te acuerdas? Aquella vez que fuimos a jugar, conecta mucho a la gente y luego además puedes trabajar muchas ideas, muchos valores a través del juego. Sí que es cierto. De hecho, es tan importante que el juego se está llevando ahora al mundo de la empresa, ¿no? Lo que es la gamificación y el gaming. Hola. Hola. Bueno, yo he echado de menos aquí una base que para mí es definitiva, y es que se hablara de los padres entre ellos antes de hablar de los padres y los hijos. Porque sí. o hay, definitivo, o hay entre los padres una comunión perfecta de qué es lo que se quiere hacer con los hijos, de cómo se les quiere tratar, de cuál es el futuro, y todo eso se conoce perfectamente. Sí. O lo que un padre le traslada puede no ser lo que el otro siente. Claro. Y en muchas ocasiones eso es perjudicial. Sí. Y por otra parte, que se entienda como definitivo, que una cosa es la formación y otra cosa es la educación. Sí. La educación es familia, la formación es académica. El colegio y la universidad. Yo eso de los padres lo he echado a faltar un poco. Vale. Y luego no sé si produciría una frustración en que esa señora, cuando vuelve a su casa, en lugar de Señora, señor. estar, en lugar de encontrar al marido echado de allí en plan vago, que es lo que parece que se ha querido decir, y los niños auténticamente asalvajados, pues se los encuentra haciendo sus cosas y el marido incluso haciendo algo. A lo mejor eso era una frustración. No, va a haber una charla sobre varón-mujer, pareja, ¿vale? Que ahora no podía abarcar tampoco todo. Última pregunta, que es las 8:10. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí lo que siempre me ha costado es escuchar. Y reconozco, fue algo que nunca me enseñaron ni en el colegio ni en la universidad, y lo he tenido que ir aprendiendo con el tiempo. Y me sigue costando mucho escuchar. Entonces, cuando tú hablas de esa escucha activa, que el coach se concentra en la pregunta, a mí me gustaría que me dieras alguna clave, porque quizás por mi actividad yo tengo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No tengo esa capacidad de aislarme de todo y concentrarme en esa pregunta que me hacen. Entonces, dame alguna práctica. Yo creo que es un poco de entrenamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo con un cliente y te está diciendo cosas y te sale, pues, ¿por qué no hace esto? Entonces, es como ir callando tu mente, tu voz que siempre está ahí hablando, y dedicarte a esa persona por completo. O sea, ¿cómo? Yo creo que empiezas con pequeños ejercicios, es decir, venga, a ver si por un minuto, que es poquito, escucho a una persona mientras está hablando, sin poner en tela de juicio lo que dice, sin que se me ocurra a mí otra cosa, simplemente escuchar. Es lo que muchas veces también se llama ahora como el mindfulness, ¿no? La atención plena a lo que está pasando en ese momento, sin tener la cabeza disparada con cosas. Entonces, si empiezas con pequeños momentos de escucha, o sea, no, si no has escuchado nunca y pretendes escuchar durante una hora, pues lo siento, pero lo vas a tener muy complicado, ¿no? Pero si empiezas, venga, durante un minuto al día, a una persona la voy a coger y la vas a escuchar, pues igual el primer día no te sale, ¿no? Pero poco a poco te vas haciendo consciente de por dónde se te va la cabeza, ¿no? Hay un ejercicio que a veces usamos en las empresas, que es en un momento de silencio, que la gente escuche qué es lo que hay, ¿no? Si ahora paras y dejo yo de hablar, hay ruidos, ¿no? Hay pequeños que no somos conscientes de ellos, ha pasado como un coche, una moto o algo así, como el lugar es cerrado, pues no se oye ningún pájaro, pero si nos ponemos a escuchar, al final, pues yo qué sé, a uno igual le vibra el móvil o cosas de esas. Entonces son ejercicios para ir como aumentando la escucha. Igual, si lo de escuchar a una persona te cuesta más, pues vete a un parque y mira a ver, detecta 5 o 10 sonidos que estés escuchando, porque así tu cabeza también se va callando. Ay, te sirve. Vale, lo pones, luego haces y me cuentas. ¿Dais cursos de coaching? Sí, nosotros damos cursos, bueno, de coaching como tal no, damos cursos de esas habilidades en el Arca de Babel generalmente. O sea, lo hacemos en las empresas, pero para el público que no viene de una empresa lo hacemos en el Arca de Babel, que está en el barrio de Duji. Y damos cursos de neuroliderazgo, gestión de objetivos, gestión del talento, equipos. Es muy interesante el coaching. Diego, cierras tú la foto. Cierra. No le vas a dar nada. Bueno.
disertación. Creo que has visto cómo ha gustado y al final hemos aprendido un tema interesante. El tema de la conversación yo creo que es fundamental y asegurar que una cosa es la educación y otra cosa es la formación. Sí. Gracias por todo. Gracias en a recuerdo vosotros. de tu estancia por aquí, una medalla. Muchísimas gracias.